Amada Iglesia de Dios, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Ocupen sus lugares, amados hermanos. Vamos a meditar la palabra de nuestro Dios en esta tarde, amados hermanos. Tenemos un plan de trabajo que cada sábado que nos otorga a nuestros hermanos del consistorio de ancianos, amados hermanos. En esta mañana vamos a llevar a cabo este mensaje, amados hermanos, que se titula Oiréis de guerras y rumores de guerras, que esto está basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 6. Amados hermanos, y creo que al transcurso de los estudios que hemos estudiado, hemos tocado este punto, amados hermanos. Ya hemos hablado muchas veces, pero aún así, amados hermanos, que cada uno de nosotros es aquí donde debemos de reflexionar por qué las cosas suceden, por qué es necesario que sucedan cada una de ellas. Son profecías, amados hermanos, que tal vez varios de ellas están cumplidas y partes de ellas se están cumpliendo, amados hermanos, y muchos de ellas también está por cumplirse. El objetivo de este mensaje, amados hermanos, dice que es hablar de la Primera Guerra Mundial y, si es posible, amados hermanos, también hablaremos un poco de la Segunda Guerra Mundial. Dice, hablar de la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial y la posible Tercera Guerra Mundial como precedente de las profecías cumplidas y por cumplir. Así es, amados hermanos, el hombre desde un principio siempre ha tenido el corazón lleno de maldad, amados hermanos. Vemos claramente desde los principios en la era de Noé, amados hermanos, dice que el hombre estaba lleno, sus pensamientos de continuo solamente el mal. Amados hermanos, la Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos que en aquellos tiempos, amados hermanos, vemos claramente que esta guerra dio principio el 28 de julio de 1914, amados hermanos, y vemos claramente los países. ¿Por qué se hizo esta guerra, amados hermanos? El hombre, amados hermanos, quiso tener tal vez el poder, la ciencia, amados hermanos, tal vez quiso poner a prueba lo que el hombre había tal vez fabricado. Y, hermanos, vemos claramente que hubo
tal vez en este tiempo voy a introducirme un poquito a las historias, amados hermanos. Cómo inició la guerra mundial, la primera guerra mundial, amados hermanos. ¿Por qué causa se originó esta guerra? Dice que la historia, amados hermanos, se originó por inicio de que fue asesinado de nombre archiduque Francisco Fernando. Según cuenta la historia, amados hermanos, heredero de la corona de Austro-Húngara y de su esposa, de la archiduquesa Sofía, en Sarajevo, el 28 de junio de 1914. Eso es lo que narra más o menos la historia, amados hermanos. Pero vemos claramente, amados hermanos, desde un principio, el ser humano ha querido ver sus ideas, ha querido pasar por alto en las cosas de nuestro Dios, amados hermanos. Vemos que en este conflicto de esta primera guerra mundial, amados hermanos, empezó, ya he recalcado tal fecha, el 28 de julio de aquel año de 1914. Y claramente en las historias, amados hermanos, dice que hubo millones de muertos o de soldados, amados hermanos. Pero no solamente los soldados que estaban luchando, amados hermanos, sino que también hubo millones de heridos, tal vez, gentes que no tenían nada que ver en esta guerra. Pero por causa del pensamiento del hombre, amados hermanos, tuvo decesos, también fueron millones de heridos. En esta guerra, amados hermanos, se enfrentó a las potencias centrales. Aquí se encuentra el alemán, Austria-Hungría y el Imperio Otomano contra los aliados Francia y Gran Bretaña y Rusia, Italia y Japón. Y a partir en el año 1917, amados hermanos, es cuando Estados Unidos también entra en la guerra, amados hermanos. Estados Unidos había establecido una política de neutralidad, aunque suministraba armas y bienes a los aliados. Señala británica, su ingreso en la guerra se produjo en abril de 1917. Amados hermanos, vemos claramente que la guerra no ha traído nada bueno hacia el ser humano o hacia la humanidad, amados hermanos. Por eso es necesario que cada uno de nosotros debemos de reflexionar por qué suceden estas cosas.
¿Por qué a nosotros, amados hermanos? Como iglesia de Dios, debemos de desechar en la mente toda clase de maldad, amados hermanos. Que la maldad en nosotros no exista. Pero como ser humanos, amados hermanos, no estamos exentos para estas cosas. Por eso es necesario que cada uno de nosotros tengamos cuidado de la fe que hemos conocido, la iglesia de Dios, amados hermanos. Así como vemos en Génesis capítulo 6, para corroborar, amados hermanos, de que siempre ha existido en la mente del hombre versículo 11, que dice de esta manera: y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Así como se encontraba en aquellos tiempos, amados hermanos, en este tiempo, ¿cómo vemos el mundo, amados hermanos? En todas partes hay violencia, hay guerras, amados hermanos. Por eso es necesario que estas cosas se acontezcan. Pero así como dice aquí en Mateo 24:6, que nosotros no debemos de escandalizar por lo que está sucediendo, amados hermanos, o por lo que vemos que está sucediendo, porque claramente nosotros sabemos que tiene que suceder las cosas, amados hermanos. Y vemos, vuelvo a repetir, que hubo muchos muertos. Aparte de los soldados, amados hermanos, hubo muertos que no tenían que ver para nada. Tal vez gentes civiles, niños, mujeres, que no tenían nada que ver, padecieron, amados hermanos. Y vemos, amados hermanos, más adelante que hubo, después de esta gran guerra, vemos que también hubo un decreto que tenía que firmar la paz, amados hermanos. Pero lejos de que esto tal vez se calmara, amados hermanos, se desata una vez más otra guerra, que sería la Segunda Guerra Mundial. Son historias que cada uno de nosotros debemos de conocer. A la vez, nosotros no le ponemos tal vez en empeño de estudiar o de ver las historias, amados hermanos. Yo en mi persona, pues la verdad desconocía, pero a veces muchos de nosotros, la tecnología a veces decimos que es malo. Es malo, amados hermanos, para aquel que tal vez usa para cosas que no es lícito, pero hay cosas que también podemos sacar provecho, amados hermanos.
Vemos claramente de esta Segunda Guerra Mundial, amados hermanos. Vamos a hablar un poquito del holocausto que se sufrió en esta época de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar solamente tal vez del pueblo judío, amados hermanos. ¿Cuántos judíos murieron en esa guerra, amados hermanos? Y vemos claramente también fueron millones. Y de ahí también, amados hermanos, habían quedado varios que también ahí los tenían encerrados. Estaban en las manos de los alemanes. Me acuerdo uno de los mensajes que nuestro hermano que predicaba, se me fue el nombre de aquel hermano, comentaba, muchos de los judíos que estaban a punto de ser sacrificados, amados hermanos, cantaban un himno que muchos de nosotros conocemos. Estaremos juntos en ese día glorioso. Aquellos alemanes, amados hermanos, según no les entendían qué es lo que querían decir, pero aquellos judíos sabían claramente. Dicen, y estaban muy seguros de que algún día, de que ellos deberían de estar juntos en el día que nuestro Señor Jesucristo viniera. Dice, amados hermanos, en su predicación de aquel hermano, pues no los dejaron ya cantar, amados hermanos, pero con el murmullo, con la voz, le decía, con el mismo sonido de aquel himno, estaremos juntos aquel día glorioso. Viva, viva Palestina, decían. Amados hermanos, que cada uno de nosotros también, que nuestras mentes, que estas cosas que están sucediendo, amados hermanos, que no nos haga caer, que nuestra fe no se desvanezca, al contrario, amados hermanos, que las cosas que estén sucediendo o que estemos escuchando, que hay guerras por todos lados o rumores de guerras, amados hermanos, que nuestra fe no se venga para atrás, sino que al contrario, estemos más fuertes y más fortalecidos, amados hermanos. Veamos lo que dice en Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9, versículo 14, versículo 15. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para la hora y día y mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. Amados hermanos, tal vez en esta lectura, amados hermanos,
Esta profecía tal vez está por cumplirse, porque habla de este río y claramente nosotros, y en la palabra de nuestro Dios dice que vendrá tiempo cuando este río se secará, amados hermanos. Pero vemos claramente que esto se refiere tal vez ya cuando esté todo preparado o aparejado, amados hermanos, para tal vez el día final. Verso 15, verso 16 en adelante. Y el número del ejército de los caballos eran 200 millones, y oí el número de ellos, y así vi los caballos en visión, y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían coraza de fuego, de jacinto y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabeza de leones, y de la boca de ellos salían fuego y humo y azufre. Vemos, amados hermanos, la mente del hombre, amados hermanos, usa muchas cosas para poder hacer perder hasta los escogidos, amados hermanos. Por eso es aquí cada uno de nosotros mantengamos firmes en la fe de la iglesia de Dios, amados hermanos. No debemos de dar oído a otra doctrina que no sea la iglesia de Dios, porque si nosotros damos oído a otra doctrina, pues vamos a ser engañados, amados hermanos, y vamos a ser exterminados como aquellos años, así como fue estas guerras, amados hermanos. De estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, y del fuego y del humo, del azufre que salían de la boca de ellos. Así fue, amados hermanos, que cada uno de nosotros pensemos de no desviarnos a otra doctrina, amados hermanos. Veamos lo que dice en el libro de Isaías. Isaías capítulo 57. Versículo 20. Mas los impíos son como la mar en tempestad, que no puedes estarse quieta, y sus aguas arrojan cienos y lodos. Así es, amados hermanos. Vemos que la mente del impío, amados hermanos, es como la mar en su tempestad. Y muchos de nosotros sabemos cómo es la mar. De un lado a otro lleva las ondas, amados hermanos. Cuántas cosas lleva de un lado a otro. Así es. Los impíos, amados hermanos, arrojan cuántas cosas vienen en su mente, que fueran algo bueno, pero no, amados hermanos, así como dice la palabra de nuestro Dios, arrojan
cienos y lodos, toda clase de suciedad en su mente, amados hermanos. Y asimismo veamos lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. La palabra de nuestro Dios dice de esta manera: que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Amados hermanos, el hombre, vemos que están confiadamente en sus pensamientos, amados hermanos. Piensan que para ellos hay paz, que para ellos toda su mente en maldad, ellos se sienten bien, amados hermanos, y no se acuerdan de nuestro Dios. Así como dice aquí, cuando ellos dirán paz y seguridad y confiadamente se estén, de repente, amados hermanos, vendrán destrucción hacia ellos. Así como dice, como la mujer que está preñada, amados hermanos, van a sufrir, pero ya no va a haber oportunidad para ellos y no escaparán. De igual manera, cada uno de nosotros se nos recomienda, amados hermanos, no debemos de titubear. No debemos de dejar ni un solo momento en las cosas de nuestro Dios, porque si no, amados hermanos, también nosotros nos va a tocar. Es aquí donde nosotros podemos analizar cada uno de nosotros cómo estamos, amados hermanos. Veamos también lo que dice en Job. Job capítulo 3. Perdón, es Joel. Joel capítulo 3, versículo 9. Joel capítulo 3, versículo 9 al versículo 13. La palabra de nuestro Dios dice de esta manera: pregonad esto entre las gentes, proclamad guerra, despertar a los valientes, lléguense, vengan todos los hombres de guerra. Haced espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el flaco, fuerte soy. Amados hermanos, vemos claramente cómo está la mente del hombre. Están proclamando, amados hermanos, incitando a hacer
guerras, amados hermanos. Y hasta la nación tal vez más pequeña, amados hermanos, se le incita para hacer también guerras, como dice aquí, y diga el flaco, fuerte soy. Si cada uno de nosotros también, amados hermanos, nos flaqueamos, nos podemos caer, amados hermanos. Juntaos y venid, gentes, toda de alrededor, y congregaos, haz venir ahí, oh Jehová, tus fuertes. Las gentes se despierten y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar todas las gentes de alrededor. Echad la hoz, porque la mies es ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosa ya las lagaretas, porque mucha es la maldad de ellos. Amados hermanos, nuestro Dios va a poner fin a todas estas maldades. Todo el pensamiento humano, amados hermanos, nuestro Dios va a poner fin. Pero aún, amados hermanos, en nuestros tiempos, aunque oiremos guerras o rumores de guerras, amados hermanos, pero claramente sabemos que todavía no es el fin. Veamos también lo que dice en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 17 al 19. La palabra de nuestro Dios dice de esta manera: y vi un ángel que estaba en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballo, y de los que están sentados sobre ellos, carnes de todo, libres y siervos, de pequeños y grandes. Y vi las bestias y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Amados hermanos, vemos que el hombre, amados hermanos, en su mente pues ha querido tal vez sobrepasarse sobre de nuestro Dios. Vemos, amados hermanos, que quieren hacer guerras contra Dios. Pero así como dice, amados hermanos, aquí en el verso 19 dice que para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Nuestro Dios, amados hermanos, está dando tal vez oportunidad al hombre
Pero vuelvo a recalcar, cuando digan ellos que tal vez hay paz, es cuando nuestro Dios va a poner fin a todo esto, amados hermanos. Veamos también lo que dice en Zacarías. Zacarías capítulo 14. Verso 12 y 13. La palabra de nuestro Dios dice de esta manera: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos y sus cuencas, y su lengua se le deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá en ellos gran quebrantamiento de Jehová, porque trabará cada uno de la mano de su compañero, y de su mano echará contra la mano de su compañero. Amados hermanos, vemos claramente, amados hermanos, vemos cosas difíciles. Ahí lo vemos difíciles, pero vendrán tiempos aún más difíciles, amados hermanos. Es aquí donde cada uno de nosotros debemos de reflexionar en la condición en que nos encontramos, que nuestra fe, amados hermanos, que no se desvanezca, que cada uno de nosotros mantengamos firme, aunque nuestros oídos estén escuchando guerras o rumores de guerras, amados hermanos. No debemos de escandalizarnos o no debemos de tener miedo, amados hermanos, porque vuelvo a recalcar que cada uno de nosotros sabemos que tiene que suceder estas cosas. Por eso la recomendación, amados hermanos, debemos de persistir. Hemos tomado este camino, amados hermanos, y tenemos que seguir adelante. No debemos de desviarnos a otro tipo de doctrina, como la Iglesia de Dios lo cree, amados hermanos. Mantengamos firme y no hagamos escándalo sobre lo que está pasando en este tiempo, amados hermanos. Pues este ha sido la predicación, el mensaje de esta tarde, amados hermanos, y esperando que, aunque fue breve, amados hermanos, pero que cada uno de nosotros llevemos en nuestras mentes las cosas que hemos oído, amados hermanos. Paz a vosotros y que Dios los bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano. Cambiamos de postura, hermanos. Vamos a entonar alabanza alusiva a este mensaje. Himno número 146. No tardes más. En el transcurso de esta alabanza voy a pedir a mis hermanos encargados de recolección de diezmos y ofrendas, hermanos,